Bien, hoy vamos a hablar de cuáles son las razones por las cuales algunos tratamientos en medicina natural no tienen efecto. De pronto quizá hay personas que son apáticas a la medicina natural porque quizás se han hecho tratamientos y no les ha funcionado, no han visto ninguna mejoría. Y hoy voy a explicarles precisamente esas razones por las cuales no funcionan los productos naturales y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No solamente con productos naturales, con cualquier medicamento, con cualquier producto. Pues sencillamente hay varias razones. Y uno es que hay plantas, por ejemplo, que contienen tanino. Y hay plantas que su principio activo es un alcaloide. Entonces, ¿qué pasa con estos dos principios activos cuando ellos se encuentran entre sí? Sencillamente lo que hacen es que ellos mismos se ligan, recíprocamente impiden que el uno accione y el otro también. O sea, su accionar queda completamente inválido cuando se mezclan esos dos tipos de principios activos, el tanino con el alcaloide. Entonces ellos lo que hacen es, como les decía, ligarse entre sí mismos, impidiendo su accionar el uno con el otro. Eso es una razón por la cual hay que tener muy en cuenta en el uso de las plantas. Aunque son naturales, tienen también sus principios activos y eso hace de que el accionar de una no pueda funcionar con el otro. Entonces, esa es una razón. Otra razón es el antagonismo receptorial. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Sencillamente es que cuando yo aplico una planta, o yo me tomo una planta, o yo formulo una planta, esa planta va a comenzar a hacer su efecto terapéutico dentro del cuerpo. Más adelante, suministro otra planta a ese paciente y resulta que cuando ese principio activo de esa segunda planta que yo me voy a tomar va a comenzar a hacer su efecto, encuentra el camino ocupado por otro principio activo que antes hemos suministrado anteriormente y que está desempeñando pues su función análoga. Es por eso entonces que esa planta que nos tomamos, la segunda planta, no funciona, su principio activo no puede cumplir su función. Y la tercera razón por la cual una planta o un tratamiento o el suministro de varias plantas no funciona es la incompatibilidad entre las plantas. Esto sucede cuando en la preparación se usan sustancias con efectos diferentes. En este caso, tomemos por ejemplo los efectos ácidos con los efectos básicos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se suministran estos dos tipos de planta, y esto suele hacerlo mucho las personas cuando se toman, por ejemplo, hablemos así, un vinagre de manzana con un bicarbonato, que son completamente diferentes el uno con el otro, pero a veces las personas hacen ese tipo de preparaciones, a veces les gusta tomarse en ese tipo de mezclas dizque para bajar de peso, para hacer alguna cantidad de cosas que creen que les puede hacer efecto. Pues sencillamente esto no funciona. Así de sencillo, esto no funciona. Hay que tener en cuenta ese tipo de mezcla, esta combinación de ácido con básico lo que hace es formar una sal y por lo tanto cambia su estructura y cambia también su función. Por eso es muy importante que nosotros, cuando vayamos a tomarnos una planta, cuando vayamos a suministrar algún tipo de productos de estos, tenemos que tener muy en cuenta la compatibilidad que puedan tener estos productos, porque de lo contrario, podemos estar nosotros tomándonos una cantidad de medicamentos sin ver esa compatibilidad y lo que hacemos es perder tiempo y perder plata. Y nuestra salud sigue lo mismo. Entonces, esa es otra razón por las cuales los productos naturales o las plantas no nos hacen el efecto que nosotros queremos. Ahora, hay otra razón y es la siguiente. Cuando una persona, por ejemplo, se toma una tisana y esta persona tiene diarrea, lógicamente que para el cuerpo absorber los principios activos de esta tisana, pues va a tener un tiempo muy corto porque como el cuerpo tiene diarrea, pues va a salir muy rápidamente este producto del cuerpo y entonces no lo puede asimilar
al 100%. Es muy diferente a una persona que tiene un organismo que le está funcionando normal y que toma la tisana y que a esa persona sí le hace el efecto que debe hacerle. Por eso hay personas que dicen, no, es que yo he tomado y he hecho lo que mejor dicho y no me sirve. Precisamente es porque puede ser que las combinaciones que esté haciendo en plantas hagan nulo el tratamiento. Por lo tanto, no debemos realizar mezclas. Yo siempre les digo a ustedes eso, no realicemos mezclas con un número elevado de plantas. Hay personas que comienzan a hacer unos preparativos que mezclan el vino Sansón, que mezclan el ginseng, que mezclan el polen, que mezclan, bueno, una cantidad de cosas que creen que entre más productos apliquen a este preparado van a potencializar el producto y resulta que lo que están haciendo es dañar esos principios activos que tiene cada producto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, ya que el manejo de las plantas hoy día, el que no ha tomado una planta, como les decía, si no la tomamos en planta, las tomamos ya químicamente, pero vienen sus principios activos en las plantas, pues es que no haya ese tipo de personas que haya tomado eso, pues yo creo que no existe. Todos estamos metidos ahí en ese mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos con problemas de salud, desde los bebés que nacen, desde la madre que queda en estado de gestación, para ser más exactos, hasta cuando la persona muere. Entonces, estamos en un mundo lleno de bacterias, lleno de virus, lleno de enfermedades, por lo tanto tenemos que tomar en algún momento productos, así sea naturales, farmacéuticos, lo que ustedes elijan, pero hay que tener muy en cuenta esto, por lo tanto debe de haber un control para nuestro suministro de este tipo de medicamentos. Y quien hace ese tipo de preparados y quien sabe qué plantas pueden ser combinadas y qué plantas no pueden ser combinadas, pues esto ya se lo dejamos en manos de especialistas, en este caso el químico, por ejemplo, el químico farmacéutico, el que sabe qué plantas se pueden mezclar con otras para que se potencialice el producto, o como lo diríamos de otra manera, ¿no? Para que haya ese, en términos técnicos, el sinergismo, que es potencializar el producto o los productos. Entonces, el uso de varias plantas, el uso de varios productos naturales, se debe tener muy en cuenta esta parte, la compatibilidad de cada principio activo. Y es ahí donde nosotros no debemos hacer ese tipo de mezcla de plantas pensando que nos va a funcionar. Le echamos una planta, que le echamos otra, que le echamos otra y llenamos y decimos, esto quedó perfectamente bien. Ahora, hay otro tipo de mezclas que hacen las personas, y es que agarran lo que les decía antes, a una cantidad de productos, los echan, puede ser en miel de abeja o en vino Sansón o no sé qué cosa le echen también, los dejan que se enfuerte, que se maceren y luego de ahí sí comienzan a tomar ese tipo de preparados. Pues quiero decirles, mis queridos amigos, que la reacción química de estos productos siempre se va a dejar ver ahí en ese preparado y uno daña el otro. Por lo tanto, si usted está pensando de hacer un preparado de esos, lo mejor es que sea orientado por un profesional de la salud para ver qué tipo de productos sí se pueden mezclar y qué tipos de productos no se pueden mezclar. Así que, mis queridos amigos, ahí les dejo ese consejo y es importante que nosotros, como les digo, tengamos la asesoría de un profesional para ese tipo de preparados y que puedan hacer ustedes un buen uso de las plantas. Así que quería dejarles a ustedes esa parte, porque es que a mí me han preguntado mucho el por qué cierta planta o el por qué esto, y que yo he tomado esto, he tomado aquello y no me funciona. Pues precisamente ahí está la razón. Malas combinaciones, malas mezclas, y eso hace de que los productos se dañen y aún puedan incluso hacer daño en el cuerpo. ¿Conocí alguna vez a alguna persona? Le dieron un preparado de una planta y eso hizo de que le dañara su flora intestinal. ¿Por qué? Porque la dosificación no iba a la correcta y eso hizo que dañara su sistema digestivo. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que le hagamos un buen uso a lo que nosotros estamos tomando.